Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a la Fundación Alzheimer España por permitirme participar en este seminario y gracias también a los que me acompañan. Estupendo toda la introducción y tan importante que nos ha presentado Sagrario y que nos va a centrar muchísimo. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes como profesional y como familiar también de una persona que tiene estos problemas? ¿Qué quiero saber y que todos compartamos? Que las terapias no farmacológicas, que son tan importantes, pueden ser una herramienta preventiva, pero una herramienta preventiva contra la soledad y contra el deterioro cognitivo. Por eso, en primer lugar, pues lo quiero marcar en los objetivos que nos planteamos. Y es que no olvidemos que los objetivos de la década de envejecimiento saludable son aumentar la participación de las personas mayores para poder reducir la soledad. También el desarrollo, los objetivos del desarrollo sostenible nos hablan de la inclusión y que no se nos olvide, es de todas las personas, es decir, de las personas con enfermedad de Alzheimer también. Tenemos que intentar hacer ciudades que sean más amigables con las personas que tienen enfermedad de Alzheimer. Y ahí llego a los objetivos del programa de envejecimiento activo y saludable del Ayuntamiento de Madrid, concretamente de Madrid Salud. Como ven, contribuir a que la esperanza de vida sea de una vida activa y saludable y que se mejore esa calidad de vida, disminuyendo la soledad. De ahí que bueno, pues nos planteemos qué es envejecimiento saludable. Efectivamente, hay mucha terminología y yo creo que nos va a quedar tiempo para que podamos volver a estar en grupos grandes, en reunidos. Pero ese envejecimiento saludable quiero que siempre lo tengamos en cuenta porque hay un envejecimiento patológico. Y en la medida en la que nos planteemos una detección precoz, vamos a poder adelantar mucho más. Por eso, quiero que todos contemplemos que cuando empezamos a hablar de envejecimiento saludable podemos ser, si acaso, tener más lentitud, podemos tener problemas de memoria, como no saber dónde dejamos algo, pero empiezan lo que se llaman las alteraciones de memoria por la edad. Por ahora no hay patología, pero cuidado, que ya en los últimos años, ya en las 2 últimas décadas, se ha diagnosticado el deterioro cognitivo leve como ese estadio que es anterior, que a lo mejor alguno de sus familiares ha tenido previamente al diagnóstico de demencia por Alzheimer y que es muy importante para trabajar desde el punto de vista preventivo. Por supuesto, es posible que esa persona en ese continuum al final tenga una demencia y la demencia más frecuente es la demencia por enfermedad de Alzheimer. Pero que no se nos olvide este croquis que nos va a venir muy bien para trabajar. ¿Desde dónde les hablo? Les hablo desde Madrid Salud, que es donde yo trabajo, y es para que sepan también qué recursos hay en la comunidad y en las administraciones. Por supuesto, uno puede ir a atención primaria, pero también hay centros que son centros de Madrid Salud comunitarios, que los tienen en todos los distritos, y también hay centros específicos. En este caso, el nuestro, que es un centro de prevención de deterioro cognitivo. Pertenecemos a la Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud. Y fíjense la cantidad de veces que ya he dicho prevención, muy importante. ¿Por qué hablamos de prevención y de prevención del deterioro cognitivo? Esta gráfica es muy complicada, ya llevamos 10, 11 años viéndola y alude a los estudios en los cuales se puede ver que hay una acumulación de beta-amiloide, a lo mejor les han hecho un SPECT, el neurólogo les ha mandado a hacer algún tipo de prueba o una resonancia. Y en ese tipo de pruebas han podido ver y les han servido para hacer un diagnóstico. Pero cuidado, lo importante aquí es que no debemos de esperar a que haya una alteración en la cognición. Lo que tenemos que hacer es iniciar antes las actividades preventivas. Y por eso pues, quiero incidir en ellas. ¿Cómo se hace prevención? Se hace prevención, pues, por supuesto, manteniendo una vida activa en muchos niveles, ahora más complicada, pero no por ello vamos a dejar de hacerlo. Y en todo esto, muy importante, tanto la evaluación, la intervención, como la promoción de hábitos. ¿Y por qué introduzco el binomio soledad y deterioro cognitivo? Porque desde la geriatría, desde la psicología, desde la neurología, pues se sabe que hay una fragilidad, ese estadio intermedio que va a afectar mucho a la calidad de vida y que si no podemos identificarlo precozmente vamos a tener problemas. Por supuesto que va a haber más dependencia en las actividades de la vida diaria, como escuchábamos hace un momento con la doctora Sagrario, y va a aparecer lo que comentaremos dentro de un momento, que es la anosognosia. Por supuesto, hay muchos estudios, y estos son estudios anteriores a la pandemia, de que el sentimiento de soledad es un predictor de demencia. Es decir, aquella persona que siente soledad va a evolucionar de una forma más rápida a la demencia.
Por eso quiero presentarles brevemente algunos datos de soledad de la ciudad de Madrid. Estos datos están recogidos, los que voy a presentar ahora mismo, antes de la etapa de confinamiento, la etapa de la pandemia. Es un estudio que se hace cíclicamente cada 4 años y que se recoge con una muestra representativa de la ciudad de Madrid. En este caso eran más de 8.000 entrevistas y de personas mayores eran 2.060, preguntándoles sobre calidad de vida, sobre actividades de la vida diaria. Voy a destacar lo principal. Lo principal, en el caso que nos ocupa, es que hay un sentimiento de soledad en las personas mayores de más de un 9% y que, muy importante, eso ya lo sabemos y está en la publicidad, está en todos los sitios, hay muchas personas mayores que viven solas y el perfil de mujer mayor que vive sola es el que más se está dando. ¿Por qué se sienten solas estas personas mayores? Y muy importante, ¿cómo podemos identificar perfiles para poder ayudar en la prevención? Pues en el ámbito que nosotros hemos estudiado, muchos más que ya iremos presentando, pues uno de ellos más importante es que cuando se asocian problemas cognitivos, problemas de memoria, hay mayor sentimiento de soledad. Esto en pocas semanas saldrá un artículo en el que trabajamos todos estos temas y yo creo que vamos a dar un poquito de luz. Más luz. Por supuesto hay grupos de riesgo. ¿Cuáles serían grupos de riesgo? Y tiene que ver con lo que estábamos comentando también antes. Una persona que tiene mala salud mental, depresión o mala calidad de vida, es muy probable que se sienta sola. Pero no vamos a ver solamente esta parte, digamos, más negativa, sino veremos la positiva. Hay grupos de protección. Es decir, ¿cuál es la persona que se va a sentir menos sola? Pues aquella persona mayor que tiene una situación de salud mental, digamos, dentro de la normalidad, una calidad de vida que se manifiesta como habitual, normal y, muy importante, alguien que se preocupa de ella, ¿vale? Esto lo voy a destacar mucho porque el papel del cuidador es básico. Y en personas con deterioro cognitivo, pues nosotros hicimos un estudio específico con las personas de nuestro centro antes de la pandemia y estos eran algunas de las variables más importantes. Por eso destaco el papel del cuidador y en este caso del familiar. Tener familia en Madrid, muy importante, relacionarse con los familiares y tener amistades con las que relacionarse. No nos olvidemos que somos seres totalmente sociales. Bueno, y en medio de todo esto, estos son estudios, como les decía, previos, bueno, pues llega el 13 de marzo y llega un montón de situación sobrevenida. Y es que, claro, ahora mismo, ya a meses vista, pues tenemos muchos estudios que están saliendo, estudios de este año, que nos dicen cómo hay que, bueno, pues cómo hay que hacer el contacto social, qué pasa con la soledad en el envejecimiento, lo importante de la actividad física. También hay estudios que fueron apareciendo durante el confinamiento, algunos en los que destacaban, muy importante, cómo se estaba duplicando la soledad no deseada en la ciudad de Madrid, o también el papel de la resiliencia en las personas mayores. Destaco aquí el estudio del doctor Andrés Losada, muy interesante en esta línea. Pero, bueno, pues yo creo que como todos, intentamos desde distintos sitios ver qué ocurría. Este es un estudio de la encuesta COVID Madrid Salud y ahí está lo que todos sabemos, la soledad se incrementó de una forma muy importante, llegando a ser en las personas mayores más de un 17%. Y cuidado, iban a surgir otra serie de problemas, por ejemplo, el miedo a los otros. Porque las otras personas, que no se nos olvide, en abril, en mayo del año pasado, podían ser peligrosas en la medida que nos podían, de alguna manera, transmitir el COVID. Bueno, ¿qué ocurre? Nosotros, se cierra el centro, nosotros nos vamos a teletrabajar y durante los primeros meses lo que hicimos fue transformar completamente nuestra tarea, como ven antes presencial. Bueno, pues enseguida nos fuimos reorientando. ¿Cómo nos fuimos reorientando? Pues lo primero que nos planteamos es, teníamos claro que la pandemia y la situación de confinamiento iba a dar lugar a pues, apatía, depresión, lo teníamos claro porque es que es lo que decía la literatura de momentos mucho más puntuales y bueno, pues ya se sabía que íbamos a estar un tiempo. Y entonces en la misma semana después pusimos en marcha un servicio de acompañamiento dirigido a las personas mayores, usuarias del Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo, pero sobre todo también dirigidas a los familiares y a los cuidadores de personas con deterioro.
¿Cuáles eran los objetivos? Pues claro, es que esas personas, como ustedes saben, estaban acostumbradas a ir a los centros de día, a centros específicos, a interactuar con otras personas, a tener, digamos, terapeutas, psicólogos, enfermeros que les daban atención en grupos, y de pronto se tienen que quedar a veces solos o a veces con muy poquitas personas en su casa. Nosotros enseguida planteamos estos objetivos de reducir la soledad, de favorecer el bienestar emocional. Y, por supuesto, vamos a ir viendo algunos de los aspectos más importantes. Pero quiero destacar que para nosotros era básico el proporcionar herramientas que tuvieran un acceso muy fácil para los familiares y para los cuidadores. Herramientas, en nuestro caso, sobre todo de estimulación cognitiva. Pusimos un cronograma en marcha y enseguida, en la semana después, hicimos un piloto y empezamos a seguir telefónicamente a nuestros usuarios. A aquellos casos que han sido más de situaciones más graves, les hemos continuado siguiendo, por supuesto, después del confinamiento. Bueno, estos son datos generales de las llamadas realizadas, del número de personas contactadas para este servicio de acompañamiento. Quiero destacar que todo esto lo organizamos pues, con las 14-15 personas de nuestro centro, porque se han hecho actividades de este tipo en muchos otros centros, como por ejemplo también a través del programa de salud mental del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, ¿cuáles son algunos datos que recogimos? Pues de las personas con las que habíamos contactado, la mayoría tenían deterioro cognitivo leve y bueno, algunas demencia inicial, y también otras, pues casi la mitad, alteraciones de memoria. Los 2/3 de estas personas mayores estaban o solos en casa, que era un número muy importante, el 27%, o con una pareja de las mismas, digamos, de la misma edad, o a veces con un deterioro cognitivo. Destaco mucho este aspecto porque a veces es la persona sola o la persona sola con un acompañante que tiene deterioro cognitivo. Por eso fue muy, muy importante el contacto, que aunque bueno, pues, muchas veces no podía ser presencial, a lo mejor por el servicio de ayuda a domicilio o puntualmente por los hijos, pero el papel de la familia fue básico, sobre todo el contacto telefónico. Yo creo que se ha pegado un avance muy, muy, muy importante en el uso, por ejemplo, del smartphone, que antes pues, era bueno, pues, más limitado. Estos son algunos de los datos, pero yo quiero también destacar qué es lo que nosotros hemos ido extrayendo desde el punto de vista de cuáles serían los síntomas psicológicos y conductuales detectados y que a nosotros nos parecen claves a tratar. Porque cuando nosotros podemos hacer una atención presencial, y para poder hacer un diagnóstico de demencia, está claro que en esas entrevistas, que yo también defiendo de una forma muy importante la presencialidad, porque es la manera de poder interactuar con todas las personas que están inmersas en ese diagnóstico, hay que tener en cuenta varios apartados. Por supuesto, el ámbito cognitivo, si una persona tiene amnesia, si tiene afasia, si tiene discalculia, pero también las alteraciones funcionales. ¿Hasta qué punto pues, no puede organizar una comida o no puede ya aspectos más básicos como el baño y demás? Y lo que nos compete esta tarde, sobre todo los síntomas psicológicos y conductuales. Ahí meto el término de cognición social y que no se nos olvide, lo veremos dentro de un momento. Nosotros en el servicio de acompañamiento, pues efectivamente hay muchas personas que manifestaban que estaban en un estado de ánimo pues más o menos habitual, como el que tenían antes, pero también había un número importante de personas, y sobre todo casos muy importantes por riesgo, con riesgo de ansiedad, síntomas de depresión. Voy a destacar lo principal en las siguientes diapositivas. Estas son observaciones muy cualitativas, pero muy recogidas por los distintos compañeros que trabajamos. Hay aspectos pues, más físicos, por ejemplo, había muchas personas con mucho miedo,
porque al hacer menos actividad física, por supuesto, había problemas de riesgo de caída. De hecho, muchas personas en las primeras semanas de mayo, de junio, pues había un temor claro a salir a la calle o a la necesidad clara de tener que utilizar un bastón, un andador. Y también al principio y durante todos esos meses muchas dudas acerca de la identificación de síntomas, del uso correcto de las mascarillas, de ver las distancias y por supuesto, claro, también esto hizo, que lo sabemos todos, a veces en primera persona, un temor clarísimo a acudir a la consulta y entonces algunos cuadros clínicos se agravaban. Desde Madrid Salud se ha hecho un esfuerzo muy especial por hacer infografías muy sencillas de cómo utilizar las mascarillas, de cómo, pues, por ejemplo, mantener las distancias de seguridad y también desde la desescalada se han empezado a poner en todos los distritos pues lo que son unas carpas de sensibilización, de manera que la persona mayor se podía acercar, podía preguntar y tenía un profesional de la salud que le informaba de todo esto muy cercano a su domicilio. Han sido y siguen siendo puntos muy importantes para esta labor preventiva. Pero nos centramos en los síntomas psicológicos. Por supuesto, hay un agravamiento, y esto lo estamos viendo ya en las consultas presenciales que empezamos en junio del año pasado, un agravamiento del proceso de deterioro. Revisando estudios, hay quien dice que es digamos, que se ha acelerado como el doble de lo que podría ser un proceso de deterioro cognitivo hacia una demencia. Esto yo creo que tenemos que esperar un poquito a que pase el tiempo y lo veamos con más perspectiva, pero muchos de los pacientes y de los familiares que nos van llamando van diciendo claramente que hay este agravamiento. Además de, por supuesto, en aquella persona que no lo vamos a tratar hoy, aquella persona que ha sido, bueno, pues que ha sufrido y que ha estado ingresada por COVID y que tiene síntomas, incluso esta bruma cognitiva de la que se habla últimamente. Me centro, hablo de apatía, hablo de sintomatología de ansiedad, hablo de problemas serios en el cuidado, de limitaciones en la capacidad funcional, porque si algo que estaba en el límite, y esto lo sabemos muy bien cuando hablamos desde el punto de vista de la intervención en las terapias no farmacológicas, aquello que está en el límite hay que intentar que no se pierda y estos meses de confinamiento han sido muy duros y de hecho para algunas personas mayores lo siguen siendo. Y además en todos nosotros se crea pues esa situación de indefensión, es que yo no sé qué hacer, no sé hacia dónde voy. Y de hecho ya sabemos que en los últimos meses la OMS nos ha hablado de la fatiga pandémica. Les recomiendo que vean un vídeo también que se ha hecho desde Madrid Salud y que, bueno, aclara un poquito este concepto. Lo centro, por ejemplo, en algunos de los aspectos que ha mencionado de forma puntual la doctora Manzano, porque se han desarrollado perfiles apáticos, pero es que, vamos a ver, si la apatía es la sintomatología más frecuente en nuestros familiares con enfermedad de Alzheimer, cuidado, es que hemos estado en el domicilio, además con mucha falta de estímulos o estímulos que eran muy repetitivos, por ejemplo, la excesiva televisión, que a veces se pasaba al extremo de exceso de noticias y la apago del todo, pérdida de rutinas, lo escuchábamos en los vídeos. Pues es que un problema claramente cognitivo es la falta de puesta en marcha de actividades y tenemos que ser los familiares los que ayudemos a poner en marcha estas actividades. Además, cuando hay esta dificultad y este deterioro cognitivo, pues no va a ser el momento de ponernos a plantear cuál es el futuro, digamos, otras reflexiones que a lo mejor otras personas sí que las han podido hacer o las hemos podido hacer acerca de esta parada y esta reflexión existencial. Esto en una persona con deterioro cognitivo pues es muy difícil. Y, por supuesto, desmotivación. Bueno, ¿todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a la apatía. Y el problema es que la apatía tiene muchas caras. Y esas caras no solamente es que me quedo parado, es que soy apático emocionalmente y es que yo sé que en un familiar con enfermedad de Alzheimer a veces la emoción es tan importante y si empieza a haber falta de empatía es que me da igual, no hay una expresión de emociones cuando la parte cognitiva está más coja, pues es que se nos cae otra pata y esto es muy importante. La apatía cognitiva también es importante, no es que la persona no pueda escribir o no pueda contarte algo, es que no quiere hacerlo y eso es básico. Y también la apatía conductual. Y como comentaba la doctora Manzano, la apatía no hay que tratarla farmacológicamente. Ese aburrimiento, ese hastío, esos problemas incluso de falta de empatía con los demás, hay que tratar de ver otra forma de intervenir.
Por supuesto, también ha habido conductas que son negativas en todos los sentidos. Por ejemplo, muchas personas se han sentido excluidas socialmente. Aquí hay datos de un estudio también importante del Grupo 5. Pero yo destacaría, por perfiles que nosotros hemos escuchado también, la preocupación excesiva. O sea, ese punto en el cual a veces ya hay casi una falta de retorno a la realidad, aquella realidad, bueno, que no sabemos todos a veces qué nos va a pasar, pero la preocupación excesiva paraliza. Por supuesto, da lugar a que un miedo que es razonable pueda llegar a ser un pánico, incluso ataques de pánico. Y, por supuesto, produce inanición. Y esto... quiero ejemplificar, quiero dar el ejemplo de estos círculos. Son círculos, si yo me siento inactivo, voy haciendo menos actividades de la vida diaria y a medida que las hago menos, pues al practicarlas menos las voy perdiendo. Llego a la soledad del cuidador, súper importante. En algunos casos, pues ese cuidado antes se hacía en la colaboración con un centro de día, con una persona que a veces acudía al domicilio. Pero claro, es que ahora mismo y en esos momentos, o incluso en algunas personas todavía ahora, se está juntando, es que seguimos afrontando el cuidado de forma pues muy solos. Y además, incluso ha habido en algunos momentos, y todos lo recordamos, que había normas. Es que puedo salir de tal a tal hora. Y además, como me quieren proteger, pues incluso ya llegan hasta unos planteamientos edadistas que no tenemos que dejar que ocurran. Y todo esto da lugar a que, bueno, pues yo quiero relacionarme más porque antes me relacionaba, porque antes dejaba a mi familiar en el centro de día y me iba a tomar un café o un refresco y ahora no podía hacerlo o a veces no puedo hacerlo todavía. Y además la familia me quiere proteger y no me relaciono. Y entonces, bueno, pues todo esto hace que se produzca un desajuste muy importante y que dé lugar a un mayor sentimiento de soledad. ¿Y por qué comento esto? Porque el cuidador es muy importante en el binomio cognición-conducta. Que no se nos olvide, somos procesos cognitivos, pero esos procesos cognitivos nos hacen al final emitir conductas. De ahí que, bueno, quiero destacar este concepto que desde hace unos años también está en el DSM-5, en el que nos sirve para poder diagnosticar si una persona tiene el trastorno neurocognitivo mayor, la demencia, porque puede tener alteración en memoria, pero también puede tener alteración en la cognición social. ¿Y qué es eso? Porque cognición es más de la neurociencia y social es de la psicología social. Por supuesto, ahí pongo y les recomiendo escuchar cualquiera de los vídeos de nuestro neuropsicólogo de cabecera, que es Javier Tirapu, donde explica muy bien qué es la cognición social. Para que lo entendamos, realmente es la capacidad que tenemos de evaluar, de reconocer, de percibir todo lo que ocurre a nuestro alrededor, es decir, los eventos sociales, y de alguna manera coger modelos para poder comportarnos en las situaciones posteriores de comportamiento social. Es decir, retroalimentar nuestra forma de comportamiento social. ¿Y qué ha pasado en los últimos meses? Que esta retroalimentación pues prácticamente no ha existido. Y entonces, bueno, pues incluso se agravan los síntomas cognitivos y además pues la persona va siendo cada vez menos empática. Entonces, estos son problemas y que tenemos que ir viendo cómo solucionarlos. Yo voy a comentar algunos de los aspectos que creo que son interesantes. Antes les hablaba del concepto de la palabra de la anosognosia. Es esto que decimos, ¿y usted cómo se encuentra? ¿Qué tal está su memoria? Uy, mi memoria está fenomenal, yo estoy muy bien. Si la verdad no sé muy bien por qué vengo aquí. Esto todos los que tenemos consulta lo hemos escuchado muchas veces bueno, pues del paciente. Yo normalmente hago que la familia se siente un poquito a lo mejor detrás y la familia desde detrás me está diciendo no, está muy mal. Pues claro, es que eso es la falta de conciencia del déficit. Y esto se estudia, nosotros por ejemplo hicimos un estudio para comparar la percepción subjetiva tan diferente de las personas con TCL y de sus familiares. Y claramente, además de que existe esta anosognosia, yo quiero destacar la importancia que tiene. Fíjense, falta de conciencia del déficit en personas con deterioro cognitivo, casi el 75% de las personas mayores. Estos son datos de un estudio hecho con población nuestra en colaboración con el Servicio de Geriatría de Getafe. Y fíjense qué variables están interviniendo ahí. Pues variables que nos hacen ver
que existe una gran vulnerabilidad. Y quiero destacar esta palabra porque es muy importante. Una persona que tiene esa falta de conciencia normalmente va a ser mucho más difícil de trabajar con ella, pero es que a mayor deterioro hay mayor falta de conciencia y se asocia muchísimo a la fragilidad. Y además, algo que seguramente algunos de ustedes lo pueden constatar, si hay esa falta de conciencia, en el familiar hay más sobrecarga. Es muy difícil de trabajar con estas personas. Por eso quiero que entiendan, porque yo creo que también es muy importante aportar algún dato desde la neurociencia. Claro, tenemos posibilidad de estudiar con SPECT o con otras pruebas el cómo se comportan los cerebros de una persona con envejecimiento, digamos, normal o saludable, una persona que tiene deterioro cognitivo leve o una persona que tiene enfermedad de Alzheimer. Y ahora les pongo este ejemplo para que vean la comparación de cómo tienen la forma de funcionar las neuronas espejo. ¿Y qué es eso de las neuronas espejo? Bueno, pues les aconsejo meterse en internet y contrastarlo porque es algo muy interesante, por lo cual se dio el premio Príncipe de Asturias al autor que lo desarrolló. Y estas neuronas espejo son las que nos permiten hacer que la persona de enfrente entienda, comprenda, se ponga en el lugar del otro. Es decir, volvemos a la empatía, volvemos a la teoría de la mente, cómo yo consigo meterme en la mente del otro y entender lo que está haciendo para poder también actuar de manera que yo la entienda, que me ponga en el papel del otro, que empatice. Entonces, fíjense lo que ocurre. En el envejecimiento normal funciona perfectamente las neuronas espejo en la red frontoparietal bilateral, además bilateral, muy importante. ¿Qué ocurre en las personas con deterioro cognitivo? Que cada vez hay menor activación, pero ponen en funcionamiento, esto es muy importante, hay una compensación, esto lo vamos a ver, las personas con deterioro cognitivo tienen capacidad de compensar, su cerebro compensa. Y esas personas todavía, cuando les entrenamos y les desarrollamos estos aspectos de cognición social, pueden trabajarlo. Pero en una persona con enfermedad de Alzheimer no hay esta activación frontoparietal. Es decir, por mucho que nosotros le digamos, ya me has preguntado esto una vez, esto ya te lo he contado, es que parece que no me entiendes, pues es que no me entiende. Es que no me entiende porque no es capaz de ponerse en mi lugar. Yo creo que esto es muy importante, que se nos quede esta idea porque es básico en el trabajo. ¿Y qué podemos hacer? Claro que podemos hacer algo. Esta diapositiva la ponía antes. ¿Y por qué la ponía? Porque yo creo que al paciente y al familiar hay que explicarle esto desde el principio, desde las primeras etapas, para que entienda que hay que trabajar desde el punto de vista preventivo. Bien, ¿qué podemos tratar de ver? Pues de alguna manera trabajar con todos los factores protectores. La promoción de hábitos saludables es básica. Yo sé que en estos meses es muy complicado el hacer ejercicio físico, pero todo el mundo puede hacer determinados ejercicios, aunque sean en casa. Hemos tenido que restringir mucho las relaciones sociales, pero pues tenemos muchos aspectos en los que tenemos que hacer esa promoción de hábitos saludables. Por supuesto, pequeños aspectos de dieta y de actividad cognitiva van a ser muy importantes. Por eso les planteo la estimulación cognitiva como herramienta terapéutica de acompañamiento. Y las palabras están elegidas de una forma, pues, digamos, meditada, ¿vale? Porque tenemos herramientas y porque son terapéuticas y porque no son farmacológicas. A lo mejor necesitamos las farmacológicas, pero vamos a intentar que de alguna manera primero utilicemos todas las no farmacológicas. Por eso la base es saber que desde la neurociencia cognitiva del envejecimiento, con distintos modelos, que no me meto a ellos, por supuesto, sabemos que se produce un deterioro en determinadas zonas del cerebro, sobre todo las zonas bilaterales temporales del hipocampo, las áreas frontales, pero también se ha demostrado con estudios comparativos que hay una posibilidad de compensación y también que hay una sobreactivación, lo que se llama desdiferenciación, esto comparándolo con jóvenes. Y quiero que estas palabras queden muy claras. El cerebro de una persona mayor sin deterioro es capaz de compensar, pero hay que trabajarlo desde el principio. Esto nos lo dijo Ramón y Cajal, fíjense, esto del año 1894, decía la importancia de la ejercitación mental,
porque decía que se multiplicaban las fibrillas. Yo creo que esto alude al concepto de la plasticidad cerebral, que es la base de las terapias no farmacológicas desde el ámbito cognitivo, porque es verdad que hay una destrucción de neuronas, hay menos neuronas, pero lo que tenemos que hacer es conseguir que los árboles dendríticos pues sean tan lustrosos como este que nos pintaba Ramón y Cajal. ¿Y qué podemos hacer? Pues yo lo planteo de forma diferente en función del rendimiento cognitivo. Bueno, no yo, esto digamos que lo planteamos desde todos los ámbitos. Tenemos que hacer prevención primaria con personas que tienen personas mayores sanas o con problemas de memoria por la edad, sobre todo trabajando el entrenamiento de memoria. Tenemos que hacer prevención secundaria con una detección precoz, importantísimo, con la identificación de factores protectores y también con el trabajo de estimulación cognitiva. Y en personas que inician la demencia o en fases más avanzadas, por supuesto, tratamiento farmacológico, pero no farmacológico. Ahí, bueno, pues destaco muchísimo el papel de los centros de día, la importancia de las terapias que se realizan ahí. Hay una red muy importante, tanto en la comunidad, pero yo conozco más la del Ayuntamiento de Madrid, y destacar que les recomiendo que si tienen posibilidad se puede hacer. ¿Dónde podemos acudir? En distintos centros. Por supuesto, desde Madrid Salud se puede hacer ese cribaje de deterioro cognitivo en todos los centros Madrid Salud, y también se puede hacer una evaluación más específica en nuestro centro, en el Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo. Esta evaluación es totalmente necesaria. No podemos hacer un diagnóstico sin hacer esta evaluación. Esta evaluación se puede hacer en varios niveles, de cribaje, de evaluación neuropsicológica y, por último, de, si es necesario, la derivación a otros recursos con trabajo social. Además de esa evaluación, en nuestro centro, en el Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo, se hace intervención a varios niveles. Les voy a comentar lo más destacado. Lo más destacado, pues en primer lugar, sería el entrenamiento de memoria con un método que se denomina método HUMAN. Estas son las metodologías de Madrid Salud y estos son los materiales, algunos de los materiales que están a disposición de profesionales a través de cursos de formación. Pero en esta tarde nos vamos a centrar en la estimulación cognitiva creando vínculos, que es el método que venimos desarrollando en los últimos meses de forma muy especial. ¿Y qué es la estimulación cognitiva? La estimulación cognitiva reglada, sistemática, son todas las acciones que tratan de mejorar el funcionamiento cognitivo mediante ejercicios de memoria, de lenguaje, de atención, pero que se realizan de forma sistemática, por ejemplo, en centros. Pero también que no se nos olvide que hay una estimulación cognitiva no reglada, informal, que son todas las actividades de ocio culturales, de relaciones sociales, de relaciones de pareja, que se pueden hacer perfectamente en el domicilio. De alguna manera son todas estas terapias las que podemos ir realizando. Nosotros las hemos ido adaptando, antes eran grupos de hasta 18 personas, ahora son de 6-7 personas. También se pueden hacer por ordenador, antes acudían 10 personas, ahora acuden 5 o 6 con distintos programas y también con la posibilidad del apoyo de familiares desde el domicilio. Nosotros tenemos un programa de apoyo con Voluntarios por Madrid, de manera que estos voluntarios acuden a situaciones, a casos de mayor pues aislamiento. Y para todo esto lo que hemos ido haciendo pues, es introducir nuevas metodologías. Esta metodología, que es la estimulación cognitiva por teléfono, la venimos desarrollando desde el año pasado y estamos desarrollando materiales. Es difícil, es complicado, no es lo mismo, por supuesto, mucho mejor lo presencial, pero si hay personas que no pueden salir de casa, la estimulación cognitiva por teléfono se puede realizar. Para todo ello tenemos desarrollados bastantes cuadernos, todos estos tienen más de 100 páginas y este material es gratuito y está en la web de Madrid Salud. Pero además hemos puesto desde el año pasado en marcha nuevos cuadernos que son mucho más breves, que son para un trabajo mucho más, digamos, más directivo, porque a veces nos decían las personas, sobre todo los familiares, que cuando tienen un cuaderno muy grande pues se agobian y a veces no lo quieren hacer. Incluso también hay material para poder hacerlo oralmente, como son los ejercicios orales. Nosotros a nuestros usuarios lo mandamos también por correo electrónico porque a veces pues, cuesta trabajo entrar en la web. Y también tenemos ejercicios, esta era la página web que teníamos antes,
donde tenían pues, más de 3 millones de entradas, y solamente comentarles que desde el año pasado, desde septiembre, en colaboración con el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica, estamos desarrollando nuevos ejercicios interactivos. Todos ellos están de forma gratuita en la página web del centro, se puede entrar, aquí es gratis, y en poco tiempo pues estamos también trabajando para que la accesibilidad a todas estas tecnologías pues nos las faciliten los jóvenes con los que se están haciendo proyectos intergeneracionales. En resumen, yo solamente quiero comentar como resumen, muy importante, lo que se ejercita se mejora y lo que no se ejercita se pierde. Muy importante esa máxima. El poder del mediador, del familiar en la estimulación. Y por último, que las soledades son menores si creamos vínculos. Muchas gracias a todos y gracias al equipo del Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo, sin el cual no podría salir todo este trabajo.